¿Alcanzaron a escuchar la preguntita que les hice? No, profe. No, la repito. Yo represento los datos. Esta es una forma, esta tabla, la tabla de frecuencias, replanteo. La tabla de frecuencias es una forma de representar los datos estadísticos de una manera. Una tabla de frecuencias. Ahí la ven, puesta, ahí la pueden ver, ¿no? Tabla de frecuencias. Representamos el número de inasistencias con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Una manera de representar esos datos. Ahora, ¿qué otra manera de representar los datos puedo yo usar para representar los datos? ¿Qué otra manera puedo usar para representar esos datos que no sea la tabla de frecuencia? No sé. Profe, yo tengo una. Dime, Una gráfica de barras. Dime, Cata. Gracias ahí por la manito alzada. Dime. Creo que por medio de gráficas. Por medio. Gráficas circulares, por gráficas de barras. Muy bien, gráficas circulares, gráficas de barras. Dime, Luisa. Eran las mismas, profe. Las mismas, gráficas de barras, gráficas circulares. Ok, listo. Ahora sí, Joel. Profe, de tablas. Bueno, tablas que era la que estábamos viendo, tablas de barras circulares. Porcentaje. Porcentajes, ok. Listo. Entonces podemos ver este tipo de datos vistos, o sea, los podemos ver representados en gráficas, efectivamente. Los vemos representados en una tabla, pero también los podemos ver representados en una gráfica. ¿En una gráfica de qué? Vamos a ver como ejemplo una gráfica de barras. En esa gráfica de barras podemos ver esos datos representados. Entonces me decía, aquí estamos representando en esta gráfica de barras la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué estoy representando en mi eje? Esto es como un plano cartesiano. Acuérdense, aquí tengo un eje y aquí tengo otro eje. Entonces, el eje de las ordenadas, eje Y, o eje de las abscisas, eje X, nosotros representamos en el eje de las abscisas o eje X la frecuencia absoluta o los numeritos o los datos que nos están dando. En el eje X representamos los datos que nos dan. Y en el eje Y o eje de las ordenadas representamos cuántas veces se repite la frecuencia absoluta. Entonces vemos que en el eje Y el 1 se repite 4 veces y efectivamente aquí nos señala 4, más o menos ahí. Ahí nos lo muestra la línea en 4. Vemos que el 2 se repite 2 veces, efectivamente. Vemos que el 3 se repite 3 veces. Vemos que el 4 se repite 2 veces también. Vemos que el 5 se repite 5 veces. 5 veces. ¿Sí ven? La gráfica de barras lo que me muestra, o sea, yo también puedo representar los mismos datos que vi en la tabla, pero en una gráfica de barras. Entonces la gráfica de barras también la puedo usar para representar los datos. Pero la gráfica de barras me serviría para representar la frecuencia relativa. Pregunta ahí. En esto estoy representando la frecuencia absoluta. Entonces vamos a ver, para que la piensen. Un diagrama de barras es también conocido como gráfico de barras o diagrama de columnas. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados. Entonces la barra pues mide el valor que me están diciendo. El 1 se repite 4 veces, ahí está. El 2, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. El 3, 3 veces. El 4, 2 veces. El 5, 5 veces.
Ahí está la altura, la longitud de la barra proporcional a los valores representados. Entonces, representa el valor que se está repitiendo 5 veces. El 5 se repite 5 veces. Si la ven, entonces la barra me representa, esas gráficas me sirven para ver ese tipo de representación. ¿Qué otro tipo de representación encontramos? Entonces, como nos decían por ahí, encontramos las gráficas de barras, el diagrama de barras o el diagrama circular. Entonces, el diagrama circular, ¿para qué nos va a servir? Para representar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos va a servir para representar de manera Profe, una el pregunta. diagrama circular. Pregunta. Esa gráfica, la del círculo, ¿para qué se utiliza así? Pero ¿para qué tema más o menos se utiliza? ¿Para qué temas se utilizan las gráficas circulares? ¿Para qué temas o para ustedes qué creen que se utilizan las gráficas circulares? ¿Para qué? Para trabajos, para las estadísticas. Bien, para las estadísticas, pero ¿para qué tema específico, pregunta Luisa, que se necesita este diagrama circular? Para, como por ejemplo, para saber, a ver, por ejemplo, un Para mercado, saber. un mercado vende al mes no sé cuánto tiempo, no sé cuántas cosas y en el otro mes vende no sé cuántas cosas. Entonces El se utiliza porcentaje. para el porcentaje de cuánto tiempo, de cuántas cosas se venden. Bien, entonces, cuando veamos porcentajes, puestos donde ven los porcentajes ustedes, entonces se ven en varias cosas, como lo vemos, se ven en varios aspectos de la vida y de la matemática. Podemos ver el porcentaje en este tipo de cosas como el diagrama, como las fallas, como cuál es el porcentaje de estudiantes que fallan en el curso de sexto. ¿Cuántas veces, cuál es el porcentaje de estudiantes que falla 2 veces o más en el curso de sexto? Entonces podemos analizar por medio de un diagrama circular ese tipo de cosas. Entonces el diagrama circular me va a servir para ese tipo de cosas. Ah, ok, por ahí me preguntan sobre la frecuencia relativa acumulada. Listo, entonces, bueno, retome. Entonces, el diagrama circular, aquí para redondear este tema y que no se nos vaya, me sirve para representar ese tipo de cosas. Encuestas, estudios, gustos, percepciones, preferencias, cuál es el porcentaje de la gente que le gusta la música, el rock, la música, cuál es el porcentaje de la gente que le gusta la comida, cuál es el porcentaje de la gente que le gusta ir a viajar. Todo ese tipo de cosas podemos analizar por medio de estos diagramas. Estos diagramas nos sirven para ver ese tipo de análisis. Dime. Pues para mí lo que sirve el diagrama circular es como calcular específicamente como que le digo yo, como los recibos. Entonces el recibo de la luz llegó por 70.000, el del gas 40.000 y así sucesivamente. Podría ser si lo miramos desde la parte de cuál porcentaje del recibo le toca pagar a qué integrante de la familia. Si lo veríamos por ahí, digamos me llegó el recibo del agua, pues pucha, me llegó el recibo del agua por 100.000 y en la familia somos 4. Entonces, ¿de qué porcentaje de dinero nos toca partir para pagar ese recibo? Lo podríamos ver de esa forma y ver el diagrama circular y ver cuál es el porcentaje que le corresponde a cada uno para pagar ese recibo. Podríamos verlo así. Ese es ese tipo de cosas que podemos analizar a partir del diagrama o los porcentajes. Entonces, el diagrama circular específicamente nos va a servir para representar porcentajes, para ver los porcentajes.
¿Listo? Y la frecuencia, bueno, me preguntaban aquí lo de la frecuencia relativa acumulada, que no la entendían muy bien. Entonces, la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Lo que hacemos es sumar. Lo que hacemos es sumar los datos de la fila que tenemos al principio, como al principio no tenemos ningún dato, sino solo uno. El 1 que se repite 4 veces. La frecuencia absoluta acumulada pues es 4 porque no tenemos nada con que acumular. La frecuencia relativa es 4 sobre 16, que me da 0,25. Y la frecuencia relativa acumulada sería ese 0,25. Pues lo dejamos igual porque no tengo nada con que acumularlo. Y en el siguiente, esperen porque aquí me enredé. Ahora sí, en el siguiente estoy acumulando los datos de la primera fila. Entonces en la primera fila me obtuve 0,25. Entonces ahí 0,25 lo que obtuve en la primera fila más lo que obtengo en la segunda fila, la frecuencia relativa del segundo dato. 2 sobre 16 me da 0,125. Ahí lo sumo esos dos datos y me da este dato 0,375. Ese 0,375 lo voy a sumar con este 0,18. Con este 0,18. Entonces 0,375 más 0,187 me da 0,56. Y así, este dato lo acumulo con este dato. Y eso me da este dato. Y este dato lo sumo con este dato y eso me da este dato que es 1. Y efectivamente 1 también me da aquí. Así verifico que estoy tomando todos los datos de la frecuencia relativa. Ahora sí, la que Sofi creo que era la que me preguntaba, Sofía por ahí que me preguntaba sobre esta pregunta, sobre esta duda. Entonces la frecuencia relativa es lo mismo, la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, estoy acumulando los datos de la fila anterior, los datos de la fila anterior. Lo que me dio en la fila anterior más la frecuencia relativa del segundo dato, lo que me dio en la fila nuevamente más la frecuencia relativa del tercer dato. Lo que me da más la frecuencia relativa del cuarto dato, lo que me da más la frecuencia relativa del quinto dato y así obtengo el resultado querido que es 1. Entonces volvemos a esto del diagrama circular. Diagrama de barras entonces me sirve para representar la frecuencia absoluta y esos datos de la frecuencia absoluta. Y el diagrama circular me sirve para representar los porcentajes de la frecuencia relativa. Entonces ahí Sofía me decía, es que la frecuencia relativa yo la hallo para obtener unos porcentajes. He aquí los porcentajes. Aquí están esos porcentajes. El 25%, ¿quién era? El 1. El 1 es el 25%. Entonces nos vamos a la tablita. Nos vamos a la tablita a mirar el 1 y efectivamente nos damos cuenta que el 1 es el 0,25. O sea que este 0,25 lo que yo estoy haciendo es multiplicarlo por 100. Por eso es porcentaje por 100 para obtener el 25%. Entonces en ese 1 me da el 25%. 25%. Y ese 25%, ese es el que yo voy a representar en el diagrama circular. En el diagrama circular, ese es el 25% que yo voy a colocar ahí. Profe, Dime. ¿por qué en el número de inasistencias son 1, 2, 3, 4, 5 y en el frecuencia absoluta son 4, 2, 3, 2, 5? No entendí. Porque esto es lo que se repite. Esto, acuérdense, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite estos datos. Es los números de veces que se repiten. Entonces, ¿cuántas veces fallaron? Una vez, fallaron 2 veces, fallaron 3 veces, fallaron 4 veces y fallaron 5 veces. ¿Cuántas veces fallaron una vez? 4 veces. ¿Cuántas veces fallaron 2 veces?
2 veces. ¿Cuántas veces fallaron 3 veces? 3 veces. ¿Cuántas veces fallaron 4 veces? 2 veces. ¿Cuántas veces fallaron 5 veces? 5 veces. Esto es el número que se repite este dato. Se está repitiendo 4 veces, se está repitiendo 2 veces y así. La frecuencia absoluta es la frecuencia con la que se repiten Profe, los una datos. pregunta. Dime. También existe una que dice que son diagramas de líneas. Ah, ok. Ese diagrama de líneas ya lo miraremos el día viernes. Próxima clase lo miramos más detalladamente. Por ahora estamos mirando este diagrama circular y el diagrama de barras, que es súper fácil. Es como los más sencillos y los más utilizados. A mí me gusta hacer el diagrama de barras, es chévere. Y es chévere y es súper fácil. Entonces es eso, miren. Aquí para convertir este porcentaje lo que hago es multiplicarlo por 100. También. Entonces aquí lo que estoy haciendo es multiplicando ese 0,37% para obtener el 37%. 37%. Y así con todos los datos. Y así los estoy multiplicando por 100 en 0,56%, me da 56%. 0,68% me da el 68%. Y así estoy multiplicando los datos. Ah, pero multiplico los datos de la frecuencia relativa. Aquí estaba equivocando. Aquí estaba multiplicando los datos de la frecuencia relativa acumulada, pero esos no. Lo que multiplico es la frecuencia relativa. Esto. El 0,25%, un 12%, un 18%, un 12%, un 31%. ¿Sí ven por qué solo tomo 2 decimales? Porque es que yo con los 2 decimales ya puedo decir que esto es un 25%, que esto es un 12% sin haber multiplicado por 100. Si esto es un 18%, que esto es un 12% y que esto es un 31%. Y que si al sumar todos estos porcentajes me dan el 100%. Entonces van a ver que en la tablita del diagrama circular vamos a encontrar esos datos. Entonces en la tablita del diagrama circular vemos esos datos. Vemos un 25%, un 12%, un 13%, ya me lo aumentó aquí al 13%, un 31% y un 19%. Son esos datos que encontrábamos ahí. Si tomamos los 2 decimales, pues nos arrojan esos datos que tomamos ahí. Pero si tomamos más decimales, pues lo que hacen es como aproximar esos datos. Entonces la tablita circular o diagrama circular nos sirve para representar los datos de la frecuencia relativa de manera de porcentaje. Por eso está aquí F.R. Frecuencia relativa, porcentaje. Aquí hay otro ejemplo. Ah, bueno, profe, ¿y yo cómo hago para saber cuánto es lo que debe abrir el circulito en la frecuencia, la circunferencia? El porciento. El porciento, pues yo lo identifico. Ya sé cómo identificarlo con la frecuencia Sería relativa. 360 grados. Literalmente Exacto. Entonces una circunferencia completa me mide 360 grados. Pero yo ¿cómo hago para identificar los grados exactos por el cual yo debo partir mi circunferencia para identificar ese porcentaje? Entonces yo lo que hago es, ya tengo mi porcentaje de la frecuencia relativa, que lo saco obteniendo la frecuencia absoluta sobre el número total de datos, que eran yo no sé cuántos, 16, digamos, y me da este porcentaje. Me da un 0,70, digamos, 0,770, que yo multiplico por 100 y obtengo el 70%. Aquí lo obtuve. Ese es mi porcentaje. Frecuencia absoluta sobre el número total. Obtengo mi frecuencia relativa a modo de decimal. Lo que hago es multiplicarlo por 100 para encontrar el porcentaje.
Listo, ya obtuve mi porcentaje. Entonces, denme unos minuticos, explico esto y ya. Ya obtuve mi porcentaje. Ahora lo que hago es multiplicarlo. Profe, Dime. Sara Pinto me está escribiendo diciéndome que por favor, que se tiene que salir de la clase. Ah, sí, no hay lío. No hay lío, no hay lío. Ahí la clase está quedando grabada, entonces no se preocupe. Entonces, esa frecuencia relativa que yo tuve de manera decimal, 0,70, lo voy a multiplicar por el 360 grados que me mide todos los grados de la circunferencia, toda la circunferencia completa. Y ese resultado me da la apertura del ángulo, me da el ángulo, o sea que este ángulo mide 252 grados. Me da el ángulo con el cual yo abro la circunferencia o yo utilizo mi transportador y ese 252 grados me representa el 70%. Así yo obtengo la representación exacta en la circunferencia. Multiplico el 0,70 que obtuve de la frecuencia relativa, lo multiplico por 100, obtengo el 70%. Y eso es lo que yo voy a representar. Y para representarlo en la circunferencia, lo que hago es coger la frecuencia relativa y ahora multiplicarla por 360. Por los 360 que me da todos los ángulos de la circunferencia, que me da la medida de toda la circunferencia. Y el resultado me da la apertura del ángulo que representa el porcentaje del 70%. ¿Sí la cachan cómo se representa la circunferencia y el diagrama circular? Sí, la caché. Ok, listo. Está fácil esa representación. Solo es obtener la frecuencia relativa a manera de decimal y multiplicarlo por 360. Y eso me da la abertura del ángulo. Y listo, nos quedaría entonces por Profesor, tareita. no lo entendí muy bien. Ok, vuelvo y repito. De Entonces, cómo sacar ese porcentaje. este porcentaje se saca de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo se saca? La frecuencia relativa, recordemos que es la frecuencia absoluta, entonces aquí voy a poner. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta, a la frecuencia absoluta sobre el número total, sobre el total de datos, sobre el total. Esa es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa me dio en decimal, en número decimal, 0,70. Esto es un ejemplo. Me dio, digamos, 0,70. Ahora, 0,70 yo lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje que me va a representar ese 0,70. Ese porcentaje es del 70%, porque 0,70% me da 70%. Ahora, este 70% yo lo voy a representar en la circunferencia, pero para representarlo en la circunferencia necesito conocer cuál es el ángulo que me representa o con qué ángulo yo tengo que abrir en la circunferencia para que me represente este 70% dentro de mi circunferencia. Entonces lo que yo hago es coger mi frecuencia relativa que me dio 0,70 y lo multiplico por 360, que significa todos los ángulos o toda la apertura de la circunferencia. 360 grados contiene la circunferencia. Por el 0,70 de mi frecuencia relativa, y eso me da 252, ¿qué? Grados. 252 grados. El ángulo con el que yo tengo que coger mi transportador y medir 252 grados. Y ese angulito me representa, todo eso me mide 252 grados. Y ese angulito me representa el 70%. Todo está O sea compuesto. que lo que habría que hacer es multiplicar el número decimal por 360 grados y eso ya nos da el ángulo
de esa gráfica. Exacto. Y ahora yo cojo el transportador y con mi transportador mido 252 grados. Con el transportador, ahí lo alineo y con el transportador me da 252 grados. Donde me den los 252 grados marco y esa es la apertura de mi de lo que me mide el 70%, de lo que representa el 70% en la circunferencia. Y para el 10% hago lo mismo, 0,10 por el 360 y me da 36 grados. Cojo mi transportador, mido 36 grados. 36 grados me miden esto más o menos y eso es lo que representa el 10%. Y así represento los porcentajes en un diagrama circular por esa formulita, cogiendo la frecuencia relativa en modo decimal y multiplicándolo por 360. Ahora sí, ¿sí la cachan ahora sí? Sí, profe. Y ya nos quedaría entonces el viernes, miraremos el otro diagrama de líneas y repasamos esta tareita de las páginas, no sé qué página es, 46 y página 48. Página 46 y página 48 de nuestro módulo. Profe, tengo una pregunta. Vamos a tratar de hacer esa tareita. ¿Esas son las que tenemos que hacer? Esas son las que tenemos que hacer, sí. Profe, pero Tengo una pregunta, antes de profe. eso, en la página 43 hay una tarea aparte. En la página 43. Ah, lo de las tablitas de frecuencias. Sí, claro que Entonces sí. sería la 43, la 46 y la 48. Muy ¿no? bien. 43, 46 y 48. El viernes las miramos. ¿Listo? Esta tablita es fácil porque es colocar lo que les decía. Entonces voy a dar ese ejemplo antes de que se me vaya la clase. Voy a dar este ejemplo de esta tablita. Entonces aquí la tablita se repite en cuántos datos hay. ¿Cuántos datos hay? Está el 1, el 2 Y el 3. y el 3. Muy bien. El 1, el 2 y el 3. Eso. Listo, ahí lo representamos. ¿Cuánto se repite el 1? Pues contamos cuánto se repite el 1. Creo que se repite 4 veces. 4 veces. ¿Cuánto se repite el 2? El 2 se 4 repite veces. 4 veces también. ¿Y cuánto se repite el 3? 3 veces. 3 veces. 3 veces. NI, entonces aquí ya no las nombran. Esto es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Fácil. Aquí lo que tendríamos que hacer era encontrar el total. Aquí nos dan la casillita del total. La casillita del total. Encontramos el total de datos. Entonces, ¿cuántos datos hay? Los contamos. ¿Cuántos datos hay ahí? Hay 11 datos habría. 11 datos. Entonces, así hallamos la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, que sería 4. Aquí sería 4 más 4. 4 más 4 porque es 4 el de arriba, más el acumulado que es este 4. Eso me da 8. Luego 8 más 3. Y eso me da 11. Y así obtengo los datos. ¿Sí lo vieron? Frecuencia acumulada, absoluta acumulada. 11 y 11. Y después saco la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa es 4 sobre el número total, que es 11. 4 sobre 11 y hallo la frecuencia relativa de ese dato. Sí. Profe, perdón, pero ya me tengo que salir. Listo, listo. Entonces el viernes, ya porque se nos fue la clase, el viernes entonces retomamos esta tareita, la miramos más detallada y miramos el diagrama de líneas, que es el otro que nos falta. Listo, entonces página vale. 43, 46 y 48, para que las miremos bien. Y la próxima clase las trabajamos. ¿Listo? Chicos, entonces eso sería todo. Chao, profe. Los dejo, chao. Chao, profe. Chao, profe.